¿Cuántos están bendecidos? Amén, amén, amén. Nosotros hacemos algo curioso en la iglesia. Te pedía que lo hicieras aquí, no como algo que quiero que imponer. Quiero que te pongas de pie y saludes 10 personas o 12 que no conozcas. Que no conozcas. O si los conoces, a una persona que no has visto en tiempo. Porque eso es la iglesia. Toma un tiempo para saludar a alguien que no has saludado. Amén. ¿Ya saludé unas 12 personas? Porque de eso se trata la iglesia. Amén. Tengo pastoreando unos años y a los años uno aprende cosas que no puede uno ver. Y nos damos cuenta cuánta gente viene a la iglesia buscando ser aceptados, ser notados, ser sentidos importantes. Y muchas veces nosotros somos muy espirituales. Vamos con la misma gente, con los mismos grupos, y hay gente buscando que alguien le dé la atención. Entonces, en nuestra iglesia lo que hacemos, buscar los nuevos. Los que ya conocen no necesitas saber qué hacen, te lo dicen todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? Lo mismo. Pero hay gente nueva que está entrando por las puertas cada día buscando una familia. ¿Cuántos saben esto? Amén. Amén. Tome su Biblia y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. ¿Cuántos vinieron a la iglesia? Unos pocos, qué bueno. A mí me encanta predicar. No sé si a usted le encanta venir a la iglesia, pero a mí me encanta predicar. Amén, amén. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a hacer un versículo que quizás ya conoces. No necesitamos predicar muchas cosas nuevas. Pero yo entiendo de parte de Dios que es una palabra que no necesitas escuchar en esta tarde. 1 Corintios capítulo 2. ¿Lo tiene? Y vamos a ver el versículo 1. Amén. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio ¿de quién? De Dios. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero dice así, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada, mire esto, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino ¿el qué? En el poder de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra es buena? Dice el Proverbios. ¿Alguien sabe los proverbios? Hay un proverbio que es muy bueno, que dice así: el sabio que escucha incrementa su sabiduría. Vuelvo a repetir, se lo dice esto. Dice, el sabio que escucha incrementa su sabiduría, pero el que es sabio y deja de escuchar se vuelve necio o torpe. Amén. Ahora, la palabra escuchar o escuchar requiere varias cosas. Requiere humildad. Requiere que yo vacíe mi corazón y busque a Cristo, tenga hambre del Señor. No sé si hace años se acuerdan de una predicación que traje, era sobre la comida. Cuando una persona come en lo natural y se llena, ¿cuánto les gustan los buffets? Vas y te llenas, ¿verdad? Llega el momento que ya no quieres ver la comida. Es natural, porque ya estás lleno. En lo espiritual es diferente. Una persona que come empieza a tener hambre. Creo que todavía no lo entienden varios, ¿verdad? La hambre empieza comiendo de parte de Dios. Entonces necesitamos, por eso la escritura dice, bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, cuando una persona no tiene hambre, no tienes fuerzas de seguir adelante, es porque no has comido. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuánto les gusta anotar? ¿Cuánto les gusta anotar, escribir? Si usted busca el título del mensaje, se llama La verdad del Evangelio. Vuelvo a repetirlo, la verdad del Evangelio. Es algo muy sencillo que quiero predicarte, porque Pablo está diciendo que él vino a una iglesia, pero no vino con sabiduría humana. Él vino con demostración de poder. Y él decía, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en una persona, y esa persona se llama Cristo. Nuestra fe tiene que estar fundada en Él, no en sabiduría. ¿Está conmigo? La escritura en el libro de Juan, si quiere vaya para allá, capítulo 5, el versículo 36, 37 y 38 dice una verdad muy grande. Quiero que vaya para allá. El libro de Juan, capítulo 5, dice una verdad grande allí. Juan capítulo 5, versículo 38. ¿Lo tiene allí? El 38 dice así, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dice lo que dice el 39 y es muy importante. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Pero fíjate, Jesús está hablando a gente que conocen las escrituras del Antiguo Testamento y ellos lo ponían por alto. La enseñanza la ponían por alto. Pero las enseñanzas hablaban de una persona y esa persona estaba presente. Vuelvo a decirlo, ellos tomaban la escritura y decían, mira, nosotros la ley dice, y Jesús dice esto, a vosotros os parece que en las escrituras tienes la vida, pero la escritura habla de mí. No sé si estás viendo dos posiciones. Quiero que las identifiques, porque muchas personas piensan que al leer la escritura están cerca de Jesús. Si tú por leer las escrituras estuvieras cerca de Jesús, los católicos la leen también.
el testigo de Jehová, el mormolalea. No sé, y lo estoy diciendo con humildad. Mira, cuando Dios tocó mi vida, yo no crecí en una iglesia cristiana. Yo crecí en una iglesia católica hambriento, sediento de parte de Dios. Me acuerdo que llegué con el sacerdote y le dije, pues todos nuestros pecados, ¿verdad? Buscando en nuestra ignorancia ayuda. Y él me dijo, cuando yo le dije, mire, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Él me dijo, mira, Gilberto, ve a la reunión de jóvenes, ahí se reúnen y ahí vas a encontrar algo. Cuando yo fui a la reunión, yo venía poco ya del mundo, millas ya corridas, y lo que buscaba era algo que estaba en el interior. Mucha gente no se da cuenta que su espíritu y su alma tiene hambre. Usted nota cuando una persona no ha comido cómo las tripas lee. ¿Y usted sabía que cuando usted no se ha alimentado del espíritu en su alma empieza a hablarle? Solamente que usted la escuche. Y me acuerdo que yo no identificaba esto. Y total fui a la iglesia, a los carismáticos, el grupo de los jóvenes. Y me acuerdo que yo venía queriéndome identificar con alguien. Pues yo veía que la gente buscaba el grupo, y cierto, era algo social, buscando amistades, todo eso. Pero yo buscaba más de eso. Y me acuerdo que empecé mi búsqueda a clamar al Señor. Y el Señor es muy sencillo, no es difícil, lo hacemos difícil en nosotros. La verdad del evangelio no es difícil. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y me acuerdo que mi hambre empecé a clamar y Dios empezó a aparecer en mi vida. Empecé a enamorarme de Dios. Empecé a leer la palabra. Empecé a enamorarme de la presencia de Dios. Dios empezó a tocarme. Me acuerdo en ese tiempo la hermana Amparito, yo sé que está por aquí, ella iba a nuestra casa a predicar. Nosotros éramos ignorantes de lo que ella traía, pero al tiempo ella hablaba mucho del Espíritu Santo, mucho. Ella decía, pidamos al Espíritu Santo. Yo vivía con mis cuñados Abel y Emilia y dormía en un sofá. Y cada noche yo decía, Señor, quiero más de tu Santo Espíritu. Más tarde, en una semana, tengo un sueño. Y en ese sueño yo veo a las personas, a mi cuñado y mi hermana, y le digo, lo tengo. Y mi hermana decía, ¿qué tienes? Le digo, tengo el Espíritu Santo. Yo me veía con paz, con gozo, con alegría. Y mi hermana me decía, ¿cómo lo conseguiste? Yo le dije, solamente le dije, ven a mi vida, y él vino. No es difícil, pero qué difícil es comer sin hambre. Qué difícil es clamar. ¿Tú sabías que la palabra clamar quiere decir humildad? Te necesito, Señor, te necesito. Ven a mi vida, quiero un cambio. Dios no es difícil. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, la palabra de Dios en ese tiempo fui invitado. Yo estaba enamorado de Dios y lo estoy. Pero yo encontré jóvenes que no tenían el amor de Dios. Lo que quiero decirte es que Dios no está en una iglesia. Se manifiesta donde la iglesia le alaba. Pero Dios viene donde hay hambre. Yo le reto a cualquier persona. Aunque tú estés en una iglesia satánica, pero tú tienes hambre y sed de justicia, Dios te toma de allí y te pone en pastos verdes. Pero muchas veces nosotros pensamos que es el pastor, es la iglesia. ¿De veras? ¿Podemos acreditar nuestro caminar a un pastor? No. Me acuerdo cuando Dios nos dijo que nos fuéramos a Atlanta. Fue un sueño, fue una voz interior. Nos dijo el Señor, deja todo, trabajos y todos. Teníamos muy buen trabajo, mi esposa y yo. Teníamos muy buenos privilegios, pero cuando Dios nos dijo eso, yo le dije, amén, Señor. Le comuniqué a mi esposa, tardó unos años, nos fuimos. Y muchas personas pensarían, ¿qué tal si no es Dios? Llegaste muy tarde.
Conozco su voz. No necesito confirmaciones, necesito la voz de Él. Cuando Dios te habla, necesitas creerle. Si es Dios, Él va a acomodar todo. La gente dice, no, que Dios acomode y después voy. Dios no lo hace así. Porque entonces la fe no es por vista. Si tú dices, bueno, que Dios habla, que Dios mueva cosas y entonces me voy porque sé que es de parte de Dios. No es cierto. La fe no camina así. Y me acuerdo que nos fuimos para allá. Dios abrió puertas, abrió economía. Personas que estaban necesitando de Dios nos encontraron, nos invitaron. Tenemos testimonios. Hace años Dios me hablaba en sueños. ¿Cuánto Dios le habla en sueños? Qué bello es Dios cuando habla en sueños. Y cuando tú los valorizas. Había tantos sueños que Dios me hablaba: orar por homosexuales, orar por lesbianas. Yo veía cómo oraba, demonios salían. Y yo pensaba que eran sueños no para el momento, pero yo sabía que vendrían. Te voy a decir, en nuestra casa cada vez que amanece tenemos una costumbre. Es decir, ¿qué soñaste? Porque Dios utiliza 8 horas que tú duermas también para hablarte. Si tú no lo crees, mira la escritura. Mira la escritura. Pastor, pero no entiendo los sueños. Muchas veces no los entendemos y decimos, es solamente un sueño. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos hambre de buscar. No tenemos hambre de preguntarle al Señor, ¿qué es lo que me estás hablando? ¿Por qué yo tuve este sueño, Señor? ¿Tú sabías que la escritura no eran solamente sueños? Dios hablaba. Porque Dios quiere comunicarse con tu corazón y con tu alma. Lo que quiero enseñarte ahora es que el evangelio puedes cambiarlo muy inconscientemente. El evangelio se trata de una verdad. Dios te ama. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? La pregunta que quiero decirte, ¿cuántos tienen hambre de crecer en su camino de Dios? Yo te aseguro que si tú escuchas este mensaje y lo pones en práctica, tu vida no va a ser igual. Va a crecer. No depende de nosotros, depende de qué tanta hambre tú tengas. La verdad del evangelio es esta. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don, ¿qué? Perfecto, desciende, ¿qué? Del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de Dios. Cuando nosotros vemos que el evangelio dice, de tal manera Dios amó a Gilberto, dice que Él dio a Gilberto, dio algo. Cuando nosotros hablamos de salvación, y quiero que por favor entiendas esto, no es difícil. Voy a traerte una verdad que es muy poco difícil de hablarla. Pero yo te pediría que la entendieras, por favor. Cuando estoy pastoreando allá, hay unas preguntas, porque estoy pastoreando en una iglesia de Atlanta, donde tú hablas a cualquier persona y todos ya conocen de Dios, pero no conocen el poder de Dios. Vuelvo a decírtelo. Yo no sé si usted puede ver, pero yo soy padre, tengo 2 hijos. Daría todo por ellos. Pero últimamente, si tú lo conoces, tú le hablas a un padre y le dices que conocen sus hijos, ellos van a conocer de iglesia, del servicio. Pero yo te invitaría que les preguntabas si conocen la presencia de Dios. Los padres queremos llevar a los hijos como en la escuela, ¿verdad? Que me los cambien, que les enseñen. Pero en la casa es donde nosotros traemos la presencia de Dios para que ellos la conozcan. Yo soy padre de 2 hijos y los amo. Y sé que si ellos no son tocados por la presencia de Dios, van a tener tentaciones y van a luchar con algo que no se le gana. Tú no ganas esas guerras. El ser humano no está diseñado en luchar esas guerras. Nuestra guerra es en lo espiritual, es adorando. Cada vez que el pueblo de Israel iba a pelear, mandaban ¿a qué tribu? Judá. ¿Tú sabes qué es Judá? Alabanza. Alabanza. Tú quieres pelear por tu familia, tienes que escoger tus buenas armas.
Me acuerdo que mi esposa me decía, Gilberto, eres un hombre de fe, pero mi amor, ¿te puedes parar para que te conozcan las personas? Mi amor, pues levanta tus manos. Ella es mi amada esposa. Si ve un poco de sabiduría, vino de ella. O mucha, o la que quiera ver. Pero me acuerdo que yo era muy espiritual, todo lo espiritualizaba yo. Lo único que faltaba era ponerlo en lo práctico. Las dos cosas vienen juntas. Y me acuerdo que ella me decía, Gilberto, podías tener mucha fe por tus hijos, pero al menos que pases tiempo con ellos, al menos que les enseñes la presencia de Dios, al menos que los enseñes a escuchar la voz de Dios, no va a pasar nada. Entonces yo me di cuenta que la fe sin obras, escrito está, ¿verdad? Sabia la palabra. Entonces mi esposa, yo sé que Dios habló a través de ella y me dijo esto, Gilberto, lo que tú tienes lo puedes transmitir a ellos. Y yo supe que lo que tú vives como padre, fácilmente lo puedes transmitir a tus hijos. Entonces la pregunta que era, Gilberto, ¿qué es lo que puedo hacer? Y dije, bueno, puedo escuchar la voz de Dios, o lo puedo enseñar a ellos. Segundo, conozco la presencia de Dios, lo puedo enseñar a ellos. Déjenme darle una historia. Muchas veces los padres somos tan rígidos con los hijos, ¿verdad? Pensando que el evangelio es muy difícil, pero no lo es. Mi esposa y yo invitamos a nuestros hijos a adorar. Ponemos música, adoramos en nuestra casa. Porque es algo adorar aquí. Es algo adorar en tu casa. ¿Verdad que aquí se siente rico en la iglesia? Pero llegas a tu casa, es como que es otra atmósfera, ¿verdad? Entonces, si tú llevas la adoración de aquí a tu casa, cuando llegas a tu casa la atmósfera no cambia. Y me acuerdo que empezamos a adorar mi esposa y yo. Tú sabes, cuando la presencia del Espíritu Santo se manifiesta, no es que no esté, pero se manifiesta. Me acuerdo que la presencia de Dios empezó a tocarnos a mí y mi esposa. Volteamos a ver a nuestros hijos, no le dijimos, tienes que adorar, no te distraigas, porque así somos los padres. No, solamente déjalos ahí. Déjalos donde cae. Déjalos donde la presencia de Dios se mueva para que vea lo que pasa. Y me acuerdo que volteamos a ver a nuestros hijos, nuestro hijo Caleb, Nata, y ellos estaban siendo tocados por la presencia de Dios. Y yo me di cuenta que cuánto nosotros le decimos a los niños, a nuestros hijos, busca la presencia de Dios. Pero si tú no lo buscas, si tú no lo traes a ellos no saben cómo. No saben. Nosotros le pedimos que hagan ellos algo que nosotros no hacemos en cotidiano. Nosotros pensamos que buscar a Dios en la Biblia, Dios es una persona. La Biblia habla de la persona de Jesucristo. ¿Sí lo está entendiendo? Miren lo que dice el versículo 40, 6:40. El 39 de nuevo dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El 40. Y no queréis venir a mí. ¿Para qué qué? Para que tengáis vida. ¿Quién tiene la vida? Jesús. La escritura habla de Jesús, habla de una persona y nos habla para que nosotros nos enamoramos. La escritura es una invitación a buscar su presencia. Había una pregunta que yo no podía contestar y muchas veces los pastores no contestamos preguntas que no intento contestarlas. Pero hay una pregunta que todo el tiempo me caía un poquito mal. Y era si se perdía la salvación. Porque allá en Roswell se predica mucho de esto. Se pierde o no se pierde. Y una vez orando al Señor le digo, Señor, ¿qué hay sobre este tema? Y vino sabiduría a mi corazón. Y la persona que vino después le platiqué esto. Le dije, la palabra perder tu salvación, la misma pregunta está mal. Está mal. Me dice, ¿por qué? Si nosotros le ponemos, ¿esto tiene vida? No, eso se llama objeto. Se llama cosa. Tú podrías decir, ¿puedo perder la salvación? La salvación no es una cosa. ¿Sí lo notas? Un hombre guapo, ¿me puede ayudar? ¿No hay ninguno?
Gracias, varón. Se animó. Dios hace cosas buenas y bellas. Amén. Otro hombre guapo. Puedes ponerte acá, varón. Cuando nosotros decimos que Él tiene las escrituras están hablando, supongamos que Él es Jesús. Él es Jesús. ¿Sabías que Dios está presente en ese lugar? Lo único que te separa de Dios es no ser consciente de Él. Vuelvo a decírtelo. Sabemos que Dios está presente, pero nosotros no lo hacemos presente en nuestro día de vivir. Una vez estaba orando y le dije, Señor, tú estás presente, clamando por más. Yo no sé cómo pasó, es difícil explicarlo, pero se quitó una venda y sentí la presencia de Dios. Me dice, sí, Gilberto, yo he estado presente todo el tiempo. Y yo me di cuenta que Él está presente, pero nosotros no, lo hacemos ausente en nuestras vidas. No te digas cómo oramos, decimos, vamos a entrar a la presencia de Dios. ¿Cuándo te saliste? ¿Cuándo te saliste de la presencia de Dios? Porque la Biblia dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Entonces, cuando nosotros lo hacemos parte de nuestra vida, es por eso que tienes problemas con la otra parte. Porque no lo rendimos todo, iglesia. No lo rendimos todo. No le permitimos a Dios que tome nuestras vidas. Cuando una persona me dice, ¿cómo te fuiste a Atlanta y dejarlo todo? Le digo, ¿cómo tú te atreves a no escuchar la voz de Dios? Eso da miedo. Es más fácil seguir la voz de Dios y donde te mande. Pero qué difícil es no escuchar la voz de Dios. Salvación no es una cosa, es una persona. Entonces, cuando la gente dice, pastor, ¿puedo perder mi salvación? Creo que tienes a Jesús como una cosa. Mire, yo soy casado. Una de las áreas que mi esposa me enseña, estoy aprendiendo, no soy experto. Quería yo ser buen esposo, como todos los hombres. Queremos mejorar nuestro matrimonio, es nuestro deseo. Y me acuerdo que yo empecé ayudándole a mi esposa los quehaceres de la casa. Hacer aquí, hacer allá. Dije, si le ayudo a mi esposa, voy a ser un buen esposo. Una vez me acuerdo porque me quedó marcado eso. Tú sabes cuando hay una voz de Dios. Y estaba ayudándole a lavar los trastes a mi esposa, a servirle. Dije, como Cristo sirvió a la iglesia, todo, ¿verdad? Estaba haciendo bien. Pero mi esposa volteó y me vio y me dijo estas palabras. Me dice, Gilberto, está bien que tú hagas todo eso, pero lo único que yo estoy buscando es una persona con quien platicar y conectar. Yo me di cuenta que puedo estar sirviéndole a mi esposa y no tomándola en cuenta. Tú podrías hacer muchas obras. Jesús no busca obras, busca relación. Lo que toda mujer está buscando es conectar con su esposo. Es decirle, ¿cómo va tu día? Bien, ¿qué hiciste? Trabajé. Pastor, ¿qué tiene que ver mi esposa con Dios? Primera de Juan capítulo 4 versículo 20, no vayas. Si tú dices que amas a Dios y no lo ves, ¿qué te asegura que la mujer que tienes y que dices que la amas, qué te asegura? Si no le amamos, ahora pastor, ¿qué es amor? Amor es conectar con la otra persona, es hacerla presente. Y fíjate que muchas veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para conectar con una persona. Venimos a la iglesia y no conectamos con otra gente. ¿Qué no es el evangelio? ¿Eso conectar con Jesús, una relación? Más que obras. Yo me di cuenta que el evangelio está en mi casa. El evangelio no es lo que tú has aprendido, es lo que tú haces con tu esposa. Pastor, no tiene nada que ver. Jesús representó el evangelio con un matrimonio.
Lo represento con un matrimonio, diciendo, esa es la manera que tenemos que tener un pacto con Él. Cuando tenemos una conexión con el esposo y la esposa, el amor fluye. Es triste esa iglesia, entre más pasa, más separados están los matrimonios. Y el evangelio es igual, entre más tiempo nos volvemos tan sabios que conocemos la escritura y se nos olvida que es una relación. La madurez no es conocer la escritura, es entregarte a Jesús. Hay un dicho, ¿verdad? Mi esposa y yo lo tenemos todo el tiempo, lo he dicho. Cuando tú ves una pareja, ¿verdad? Y no van de la mano, están casados. Pero cuando tú ves una pareja de la mano, son novios. Fácil enseñarlo. Y eso demuestra el evangelio. Es triste. Es triste. Pero yo creo que entre más viva con mi esposa, más enamorado voy a estar de ella. En mi corazón es eso. Porque fíjate, nuestros pequeños ven el evangelio a través de cómo hablas a tu esposa, cómo la tratas, cómo conectas. Y pastor, ¿qué hay si me equivoco? Aún en los errores, cuando tú tratas el error con tu esposa, ellos ven cómo hacerle. Ahí está el evangelio. Pastor, ¿los errores son buenos? Sí, porque se practica el perdón. ¿Cómo vas a practicar el perdón si no hay errores? Entonces, la salvación es una persona. Es una persona. Y venimos a la iglesia y la verdad del evangelio dice esto: yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. El problema no es alabar, es identificarlo en la alabanza. No identificar quién vino, quién no vino, cómo fue la predicación, sino ver si Él me tocó. Ver si Él tocó mi vida. Creo que la verdad del evangelio no es difícil. No se trata de enseñanzas, es una persona. ¿No has visto personas que son tan sabios que agarran una enseñanza y la desmenuzan? Me gustó esto, me gustó el otro. Es que hizo bien. No me gustó cuando el hermano no llevó su camisa abrochada y le faltó un botón. Somos tan expertos de notar todo que se nos olvidó que en una iglesia tenemos que identificar la presencia de Dios. Esa es la verdad del evangelio. Esa es la verdad. Es sencilla. Cuando una persona te diga, puedes perder tu salvación. Bueno, la salvación no es una cosa. Pero ¿cuánto cristiano tiene a Jesús y no platica con Él en su diario de vivir? Pastor, platíquemelo un poquito más, desmenúcelo. ¿Cuántos hombres que se casan, van a trabajar, llegan, agarran el televisor, cumplí mi parte? ¿Para qué querías una esposa? No wonder hay mucho divorcio. No wonder la relación se quiebra. Y como dos personas que quieren lo mismo, es difícil. Es buscar la relación. Es conocer lo que hay. La mujer lo único que pide es conocer nuestro corazón. Abrirlo. Yo me di cuenta que lo hacemos difícil. Dios no lo puso tan sencillo como nos parece, pero sí lo puso a un alcance de un niño. Porque si lo pusiera a tu alcance, dirías, yo lo puedo hacer. Pero no, se hace a través del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Ese es el punto. Entonces la humildad nos hace alcanzar cosas que no podemos alcanzar en lo natural. Te hago una pregunta sabia. Pregunta sabia. ¿Qué es más fácil? ¿Levantar un muerto, orar por un muerto, orar por una persona que tiene el pie corto y hacerlo crecer? ¿O levantar un muerto? O llevar tu vida espiritual. Si tú me respondes que nuestra vida espiritual es más fácil que levantar un muerto, déjame decirte que la escritura dice que las dos cosas necesitan lo mismo: una relación con Dios. Si para ti te es difícil levantar un muerto, ¿qué te garantiza que tienes una vida espiritual bien? No sé si me estoy dando a entender. Es lo mismo. A través del Espíritu Santo tú puedes orar y ver milagros.
Se trata de eso. El evangelio se puede cambiar fácilmente de una persona a un objeto. Cuando tú lo cambias, perdiste todo. Déjamelo explicártelo un poquito más. El evangelio es de amor. Dice 1 Corintios capítulo 13 que el amor no busca ¿qué? Lo suyo, sino busca lo demás. ¿Está conmigo? Son puras escrituras que tú conoces. El evangelio es de amor, de buscar lo de otra persona. Entonces, déjame decirte esto. Y te lo digo con todo honor. Si tú piensas que una oración te salva, la oración no es salvación. Jesús es el Salvador. Vuelvo a decírtelo. En un tiempo yo me pregunté, ¿por qué cristianos no ven milagros? Cuando yo vine al cristianismo, creí que mi familia, si se moría, iban al infierno. Lo creí. Y cada vez que la hermana Alicia predicaba, yo decía, amén. Una de sus predicaciones favoritas mías decía esto: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Hechos capítulo 6 dice, y creen en el evangelio, creen en Dios, serás salvo y toda tu casa. Y yo empezaba a orar, declarar salvación. Y luego yo veía gente en la iglesia, ¿verdad? Veía una mamá media durmiéndose, y yo decía, esa no es mi madre. Porque tenía que llamar las cosas que no son, como si fuese. Pero yo vi una madre adorando y decía, esa es mi madre. Ella va a venir. Yo conocí en esta iglesia un evangelio de poder. Yo creí que si yo entregaba mi vida a Dios, iba a haber cambios en mi familia. Ya lo creí. Y si el evangelio no es verdadero, lo dejo. Fácil. Y me acuerdo que mi hermana y yo venimos al Señor. Mi hermana iba a mi casa, les hablaba a mi familia, ellos no querían. Cuando me tocó ir a México, yo me sentí privilegiado, porque toda mi familia pensaban que yo iba a llegar con una Biblia y hablarles de Dios. Dije, no. Es como estarles rogando. Pero déjame decirte esto: ellos desean algo, pero lo tienen que ver en ti. Yo llegué a mi casa, no les hablé del evangelio, traje mi relación con Dios. Pero yo llegando, no lo ignoraba. Tú estás conmigo, Señor. Sentía su presencia, y cuando Dios se siente en un lugar, todo empieza a cambiar. Mi madre era muy dura. Tú la ves ahorita y dices, ¿qué le pasó? Poder del evangelio. ¿Por qué le preguntas? Y yo le he preguntado a gente, no sé si tú le preguntas a la gente, ¿qué hay de nuevo en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios? Pastor, ya le dije a mi familia de Jesús. No les hables mucho. Preséntaselos. Preséntalos. Nada que tú no vives lo puedes entregar. Pero todo lo que vives lo puedes entregar a cualquier persona. Es muy fácil orar por personas que sientan la presencia de Dios, porque la sientes. Muy fácil. Pero qué difícil es orar por una persona cuando tú no sientes la presencia de Dios y está cerca de ti. El evangelio es de amor, pero el amor tú lo puedes cambiar. Lo puedes cambiar fácilmente. Déjame te lo enseño rápidamente. Hay gente que piensa que Jesús murió en la cruz de Calvario solamente para que tú le digas una oración: Señor, sálvame, para que cuando me muera voy al cielo. Eso no es la salvación. No wonder. Mucha gente no ves cambios porque pensaron que la salvación es una oración. Es una persona. Está viva. Él está vivo. Nosotros decimos, haz una oración. Pero ¿por qué no oramos para que la oración de aquel que tú le hablas lo toque? Porque si son tocados, son transformados. Pero la salvación nosotros la ponemos como cosa, no como persona. Y un esposo puede decidir no hablarle a su esposa.
ya cansado, mi amor, ¿cómo estás? Bien, trabajé. Y no hay una conexión. ¿Cuántos esposos tienen su relación así? Y yo tuve que sacar la mía, porque me di cuenta que mi matrimonio no podría ir por buen camino. Y cada día es esto, es buscar cómo conectar con tus hijos. No es fácil, porque si fuera fácil todos lo haríamos. Pero es decirle, Señor, ¿cómo conecto con mi esposa? Una vez estaba orando, Señor, háblame, y mi esposa me hablaba. Y yo no sabía que Dios utiliza a las esposas, utiliza a cualquier persona. Pero muchas veces utiliza a la persona que no quieres escuchar, porque quiere tratar con tu orgullo. Y cuando mi esposa me dice, Gilberto, está bien que tú hagas todo, pero lo único que quiero es conectar contigo. Y Dios me dijo, Gilberto, no está hablando ella, estoy hablando yo. ¿Cuántas veces tú te vas a trabajar y Dios está presente, pero tú no lo haces presente? ¿Cuántas veces nosotros ignoramos a Dios? Entonces me di cuenta que no era mi esposa, era Dios tratando con mi corazón. Y te voy a decir por qué Dios me habla. Porque no estoy contento, no lo he alcanzado todo. He visto milagros en mi casa. Hemos orado por personas homosexuales y han sido liberados. ¡Qué bueno! Pero tiene que haber campo para que yo crezca. Tiene que haber campo para que yo crezca todavía. No lo hemos alcanzado todo. Tú dirás, los milagros cambian, pastor. No es cierto. ¿Cuánta persona está aquí desanimada y tiene un milagro vivo de parte de Dios? Pero lo ves desanimado, porque el milagro no cambia, cambia la presencia de Dios. Entonces, lo bueno de Dios, mucha gente lo dice, pastor, entonces ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Porque Dios te ama y Dios no quería llevarte al cielo luego. Lo que Él hizo es tomar su hijo para que tú tuvieras una relación con Él. Esa es la verdad del evangelio. Porque tú ves hombres y mujeres que no cambian, hicieron esa oración porque no se les enseñó tener una relación con la presencia de Dios. Y acreditamos nuestros errores a los pastores. Yo me acuerdo en muy corta edad identificar que a mí me apasionaba Dios. Mucha gente dice, es que tú tienes el don de predicar, tienes el don de fe. No, tengo hambre. En una oración que teníamos en nuestra casa, tengo personas que van a mi casa a orar y clamamos a Dios, buscamos la voz de Dios. Y Dios me dijo, Gilberto, hazle esta pregunta a tus discípulos. Y yo les dije a ellos, ¿por qué ustedes buscan la presencia de Dios? Ellos me dijeron, pastor, porque lo necesitamos para predicar, para alcanzar a la gente. Lo necesitamos para que nuestra familia venga al Señor, para hacer milagros. Yo le dije, ¿cuántos de ustedes necesitan la presencia de Dios como el pez necesita el agua? Tú sabes que el pez sin el agua muere. Nosotros no buscamos la unción para predicar. Es nuestra vida. Grábatelo, te lo aconsejo. Cada vez que hablamos del evangelio y no tenemos amor, no tiene poder. Todo pastor, todo líder tiene que hablar enamorado de Dios. Porque el evangelio es amor, es poder. El poder se suelta cuando una persona se enamora de alguien. Y cuando tú te enamoras de alguien, le quieres decir a todos, estoy enamorado. Y cuando estás enamorado, cosas nuevas pasan cada día. Yo pensaba que escuchar la voz de Dios era difícil, que solamente ciertos líderes tenían el don de escuchar. Era mi hambre, quiero escuchar la voz de Dios. Yo oía a predicadores decir, hay alguien aquí que tiene esto y tiene el otro, y sanaba. Yo digo, Señor, ellos no son diferentes que yo. Soy tu hijo. ¿Qué hay en ellos? Hambre. Y empecé a buscar. Dice la escritura en Juan capítulo 10 esto:
yo soy la puerta de las ovejas. Escucha esto. Dice, y las ovejas, ¿oyen qué? Pastor, yo no soy profeta. Es por eso que no escucha la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es traer un mensaje. Y luego dice esto, el pastor va por delante. Escucha esto, va por delante. ¿Qué hace la oveja? ¿Pero por qué lo sigue? Si tú no la conoces, si no la escuchas, ¿qué te asegura que le estás siguiendo? ¿Qué te asegura que le estás siguiendo? Porque es escuchar su voz. Mira, alguien tiene un calcetín, una bufanda. Una bufanda, calcetín, no se crea. Una bufanda, algo es fácil. Alguien para tapar sus ojos, lentes negros o algo, nada. Jesús dice parábolas, me encantan las parábolas. Cuando Él dice en Juan capítulo 9, es lo que dice Juan capítulo 9, dice que para juicio viene este mundo, para que los que ven sean cegados y los que no ven puedan ver. Fácil. Una persona puede encontrar a Cristo si es ciego. Fácil. Porque Él solamente habla, Él escucha, pero no utiliza sus ¿qué? Sus ojos. Y Él habla y te aseguro que puede llegar. Jesús habla. Si ves, Él está guiando con la voz, pero si no escucha la voz, ¿cómo lo va a seguir? No lo puede seguir. Mire, hace años yo quería servir al Señor. Quise unos estudios cuando estaba el pastor César. Quise hacer todo. Se me cerraban las puertas. Y Señor, quiero servirte. Y una persona que me profetizó en México me dijo: Gilberto, yo no entendía mucho de la profecía. Yo no entendía. Esta persona me dijo: Gilberto, tú eres un hombre fiel. Y yo dije: no lo soy. ¿Me equivoco? Me dijo: Gilberto, tú eres hombre de muchos amigos. Digo: no tengo ni uno. Digo: es mentira. No lo acepté. Me fui a un encuentro, a otro lugar, a otro estado, y otra persona se me acerca y me dice lo mismo. Me fui a otro lugar y otra persona me dice lo mismo. Yo no sabía que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios estaba jalando eso de mí. Y yo estaba luchando porque Dios me ve de una manera, pero yo me considero de otra manera. Y yo tengo que quitar mis pensamientos, luchar cada día, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Me tardé en creerlo y me encontré siendo bendecido. Dios te guía con su voz. Me acuerdo que Dios me dijo: vas a estar pastoreando. Yo digo: no tengo licencia. ¿Cuántos hombres piensan que una licencia los hace ser pastores? ¿Cuántos hombres piensan que si el pastor no hay como pastores, los está deteniendo? ¿Tú puedes acreditar a nuestros pastores eso? ¿Tú puedes decir que Dios es menos que ellos? Si Dios te levanta, ellos no te pueden detener. No es que el hombre haga pastores, es Dios. ¿Sabes Dios dónde incuba a los pastores? En su presencia. En su presencia. Ahora, el evangelio no es una cosa, es una persona. El evangelio se ha cambiado por beneficios propios. Déjame enseñártelo. Acepta al Señor Jesucristo y cuando te hagas cristiano, mira, todo te va bien, vas a tener dinero, todo va a cambiar bonito. Y es cierto, Dios bendice. No estoy diciendo que sea malo, pero no es la prioridad del evangelio. Dios no mandó a su hijo para que tú tuvieras mucho dinero.
ni para que tú tengas una casa grande. No es el evangelio. Porque si el evangelio tú lo conviertes así, es por eso que muchos cristianos toman su vida de acuerdo a la vida cotidiana. ¿Cómo estás? No, muy bien, porque mira, mi día va muy mal. Es que Dios, yo he orado por mi esposo y no cambia. Y yo le he pedido a Dios de rodillas y no cambia. No es el principio del evangelio. El principio del evangelio es Dios quitar el pecado para que tú tuvieras una relación. Si hay un guapo, tiene que haber una. Vente, preciosa. Come here, mamá. Dice eso el evangelio. Dice eso, ¿Cómo te llamas, varón? Juan. ¿Cómo se llama tu esposa? Ana. Fíjate eso, ¿Sabes qué es esto? No es cosa. Es la mano de Dios. Checa eso, checa eso, Juan conoció a su ¿qué? Su esposa, ¿cómo se llama? Ana. Dice, Adán conoció a Ana. ¿O no, a Eva. Y dice que tuvieron un hijo. La palabra conocer no es hola mi amor, ¿cómo estás? Y tuvieron un hijo, ¿verdad? Porque de la mano no se dan los hijos. La palabra conocer dice esto: tuvieron una intimidad. Okay. Checa esto, Cuando Juan tuvo una intimidad con su esposa, hubo un fruto. Cada vez que tú tienes un encuentro con Jesús, tú vas a ver tu familia, vas a ver tus hijos, vas a ver tu economía, que toma un destino diferente por causa que hay una intimidad. Los hijos, los frutos se dan por intimidad, no se dan por conocimiento. La palabra conocimiento es una palabra intimidad, intimidad. Pastor, ¿por qué mi familia no cambia? Es que yo voy y le adoro al Señor, doy 10 diezmos, todo está bien, pero tengo una intimidad con Él. Siente su presencia. Encuéntralo en tu día de vivir, y tu familia no puede ser igual. Es fácil, iglesia. Es fácil el evangelio. Pastor, pero ¿por qué mi familia no cambia? Fíjate eso, ¿qué es más fácil orar, iglesia? Contéstame. Y te haré 2 preguntas. Cuando tú cambias el evangelio, cambias la naturaleza del poder de Dios. Déjame decírtelo esto. ¿Cuánto cristiano se encuentra en un trabajo trabajando con Jimmy? Vamos a ponerle Jimmy. Jimmy no conoce de Dios, habla malas palabras, te trata mal, y tú eres cristiano. Y el evangelio, la persona que no tiene una relación con Dios, no hay poder. Ahora sí, Señor, oro por Jimmy, quítalo de mi vida, me hace mi vida imposible, Señor. Yo no fui creado para batallarle. O te lo llevas o te lo mando. Ilumínalo o elimínalo, pero quítalo de mi vida. ¿Y cuánto cristiano te encuentras con tu esposa, con Jimmy? No puedes, pero dices: Señor, cámbiame para que Jimmy vea a Jesucristo en mi vida. ¿Qué es más fácil orar? Pastor, usted no entiende. Yo oré por mi esposo, él no cambió. Yo le oré a Dios: cámbialo, transfórmalo. Es fácil orar a veces. Pero ¿cuánta persona dice: Señor, mi esposo es duro de amar, cabezón, pero cámbiame a mí para que mi esposo se encuentre con Cristo a través de mi vida y él cambie? Deja posición para crecer. Te convierte humilde. Pero si tú no haces eso, rebajas el evangelio. No es difícil, iglesia.
No lo es. Estoy casado con mi esposa. Muchos hombres dicen, es difícil. No, es difícil no humillarte. Es difícil no decirle, Señor, creo que trato a mi esposa de una manera, pero no funciona. Enséñame tú hiciste a mi esposa. Y no es que la esposa sea complicada, pero como salió de Dios y todo lo de Dios necesita revelación, es decirle, Señor, revélame cómo debo tratar a una esposa. ¿Cuánto hombre dice, yo ya sé cómo? Tengo experiencia. Y tratas a tu manera y no funciona. Porque no hemos invitado a Dios, Señor, revélame cómo mi esposa. Mi matrimonio ha caminado por eso, por la gracia de Dios, Señor. ¿Cómo trato a tu hija? Enséñame, no puedo. Y te convierte en una persona hambrienta. El que tiene hambre, Dios lo sacia. El evangelio no es difícil. Te voy a decir esto, termino ya. Si tú no has visto milagros en tu día de vivir, no tienes nada nuevo. Quiere decir que no hay un encuentro con Dios. Quiero que te animes, que renueves tus votos con Jesús y le digas, quiero entrar en mi primer amor con Jesucristo. No quiero una oración, quiero la persona. No más, iglesia. Tu familia necesita ver a Cristo. En el trabajo necesitan ver a Cristo. Y ese es el evangelio. Ese es el evangelio. ¿Está conmigo? Póngase de pie, iglesia. Gracias, Señor. Yo no creo que yo vine para hacerte sentir mal. No es mi corazón. Yo le pido a Dios que a través de este mensaje tú puedas hallar la gracia y el amor de Dios. Yo le pido a Dios que tú encuentres una espada a través del mensaje y le puedas permitir atravesar tu corazón. Porque si lo logra atravesar, vas a encontrar sanidad, vas a encontrar restauración. Jesús está presente en este día. Si tú no estás caminando con Dios, te estás perdiendo de mucho. Si tú en esta tarde estás escuchando, mira, yo siento la palabra de Dios que está tocando el corazón. Dice la escritura, he aquí, yo toco a la puerta de tu corazón. Si me escuchas y me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Si tú buscas a Dios y te entregas y tienes un encuentro con Él día a día, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en poder. Si tú, Dios te ha estado hablando en esta tarde y sientes que Dios te está hablando, sientes que tu vida cristiana es difícil, no ha caminado, no ha avanzado, es tiempo de descansar. Porque si tú descansas puedes avanzar. No necesitas desgastarte. Necesitas dejarle a Dios trabajar a través de tu vida. Si tú te identificas con este mensaje, quiero pedirte que pases enfrente rápidamente. Si tú dices, yo quiero en esta tarde.